A ver, lo llamamos por esta situación entre Colombia y Venezuela. Uno ya con las redes sociales, viendo los tweets en Facebook, en fin, en todas estas redes, la preocupación de la gente en Colombia. ¿Está el gobierno colombiano plantándose de una manera firme ante los llamados atropellos por parte del gobierno de Venezuela, lo que pasó en la frontera, los colombianos deportados, y ahora lo de la violación del espacio aéreo? Le pregunto, ¿si hubo violación del espacio aéreo por parte de cazas venezolanos? Pues a ver, en primer lugar hay que decir que lo que está sucediendo ahora pues es producto del fracaso de la política internacional del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que se basó esa política internacional en el arrodillamiento, en la sumisión, en el doblegamiento frente al chavismo en Venezuela y en general en América Latina. Esa es la base de su política internacional. Con eso quiso solucionar una crisis que se había originado en el gobierno del presidente Álvaro Uribe, motivada porque el chavismo aloja desde entonces en su territorio y apoya y financia a los grupos terroristas de las FARC y del ELN, grupos terroristas colombianos que atentan desde Venezuela contra la seguridad nacional de los colombianos. Pero el presidente Santos le sucedió lo que ya advertía Churchill, que quien se humilla para evitar la guerra tendrá la humillación y tendrá la guerra. En el caso de Santos podríamos decir que quien se humilla para evitar la crisis tendrá la humillación y tendrá la crisis. Eso es lo que ha pasado, la crisis ha estallado, el gobierno de Maduro, que está en ascuas porque va a perder las elecciones del próximo diciembre en Venezuela, pues está inventando una crisis en la frontera, está incendiando la frontera para tener la excusa, el argumento de suspender esas elecciones. Por eso provocó esa crisis humanitaria y por eso ahora está promoviendo unos incidentes militares en la zona fronteriza. Obviamente que es verdad, está corroborado, está comprobado que 2 aviones de guerra venezolanos violaron el espacio aéreo colombiano en 2 ocasiones, en el día sábado en la frontera con La Guajira, y pues eso es parte del escalamiento que ya había advertido el mismo Nicolás Maduro, quien dijo lo de la expulsión de colombianos es simplemente la punta del iceberg, lo que se viene va a ser mucho más grave, y lo está haciendo. Lo que tiene como propósito la dictadura de Maduro pues es cancelar las elecciones del mes de diciembre, inventándose un enemigo externo, los colombianos y Colombia, incendiando la frontera para tener el argumento de decretar el estado de emergencia en todo el país y cancelar las elecciones. Si usted hacía referencia a lo del primer ministro Churchill por las acciones con el señor Hitler, tratando de apaciguar, que no dio los resultados, y obviamente ya sabemos lo que sucedió, el resultado de la Segunda Guerra Mundial y las agresiones y todo lo que pasó con Hitler. Pero en su posición, ¿cuál debería ser entonces la respuesta de Colombia? ¿Debería movilizar tropas a la frontera? ¿Debería tomar una acción que diera a conocer al señor Nicolás Maduro que Colombia va a defender su territorio? ¿O cuál sería esa respuesta diplomática o de acción? En primer lugar, el tema de la crisis humanitaria sigue vivo en la frontera. Son cerca de 500 las familias que han sido separadas, los padres de sus hijos en la zona fronteriza. Y son miles las familias que han sido despojadas de sus bienes por la dictadura venezolana. Sus casas han sido demolidas, han sido destruidas, todos sus enseres, que es la gente más pobre pues del país, esos enseres han sido confiscados, han sido destruidos. Así que esa crisis humanitaria todavía está vigente, y son muchos los colombianos que por las amenazas de la dictadura venezolana pues están abandonando Venezuela, aun cuando tengan sus papeles en regla y hayan vivido incluso decenas de años en Venezuela, ya hayan hecho su vida, ya hayan sido sus hijos en Venezuela. Así que esa crisis continúa absolutamente vigente. El gobierno colombiano pues tardíamente ha denunciado la situación y debe ocupar muchos espacios internacionales para denunciar esta situación y presionar a la dictadura de Maduro para que esa crisis sea solucionada.
permitiendo la reunificación de las familias, devolviendo los bienes, indemnizando a los afectados y posibilitando el retorno a quienes han sido objeto de deportaciones sin cumplimiento de los protocolos, de las normas legales que existen a nivel nacional de Venezuela y a nivel internacional, porque ahí hay muchos refugiados también en Venezuela. Y sobre el caso de los incidentes militares, me parece que la actitud del gobierno colombiano debe ser denunciar estas situaciones, no responder a esas provocaciones, no caer en las provocaciones. No tiene que ser el gobierno colombiano el que militarice la frontera y mucho menos el que vaya a, provocar o a caer en una provocación por parte del gobierno venezolano. Creo que no caer en esas provocaciones es un acto de solidaridad de Colombia con la oposición venezolana en su lucha contra el chavismo. Senador Rangel, buenos días. Los saluda Charlie desde la ciudad de Nueva York, en Mundonet Radio. Mi pregunta y un poquito de acotación al respecto es la siguiente. Sabemos que Venezuela tiene mucho más armamento en ciertas áreas a comparación de Colombia. Sabemos que el ejército de Colombia, pues en cuanto a efectivos, quintuplica muchas veces el ejército venezolano. Pero realmente con el apoyo de Estados Unidos y con toda esta situación que Colombia puede enfrentar, ¿cree que haya posibilidades en algún punto de que Colombia y Venezuela tengan un enfrentamiento, que es lo que nosotros como hermanos no queremos? Pues la dictadura chavista está provocando un incidente militar, un incidente que puede ser una escaramuza. Aquí no vamos a hablar pues de una guerra internacional y de una invasión de Venezuela a Colombia o de Colombia a Venezuela. Eso está total y absolutamente descartado. En primer lugar porque Venezuela no tiene un ejército con el suficiente nivel de alistamiento. Segundo término porque pues, Colombia no tiene ningún interés tampoco en escalar esa situación. Pero una escaramuza, que es lo que está buscando la dictadura de Maduro, una escaramuza, un incidente militar, una confrontación militar de pequeña escala en la frontera, le daría la excusa a la dictadura de Maduro para cancelar las elecciones, que es lo que está buscando. Ahí no hay ninguna intención, digamos, estratégico, militar, de toma de ocupación de algún territorio, cosa por el estilo. No, están buscando una escaramuza con unos cuantos muertos que le sirvan de excusa al presidente Maduro para cancelar las elecciones. Y en ese tipo de provocaciones precisamente es que no puede caer el gobierno, el Estado, las fuerzas militares de Colombia, porque le estaría sirviendo en bandeja de plata esa excusa y se estaría neutralizando pues la posibilidad de que finalmente la dictadura de Maduro caiga bajo el peso de una opinión pública que masivamente va a votar en contra de ese régimen. Se sabe por las encuestas que cerca del 25 puntos de ventaja porcentuales se lleva la oposición venezolana a los partidos del chavismo, y que sería absolutamente imposible de ocultar una victoria de la oposición venezolana. Por eso es el interés de cancelar las elecciones de diciembre y por eso es que están provocando toda suerte de incidentes. Senador, una cuestión. Aquí en Estados Unidos existe la percepción de que esta no es la primera vez que los aviones de Venezuela sobrevuelan el espacio aéreo colombiano, que ha pasado por lo menos en 3 ocasiones en el último año. Y yo le pregunto, ¿qué hace este caso diferente que obligó al presidente Santos a denunciarlo, a quejarse? Pues obviamente lo ostensible del hecho y lo provocador del incidente fueron 2 aviones de guerra que en reiteradas ocasiones pues sobrevolaron el espacio aéreo, incluso por encima de una base militar colombiana. Fue absolutamente ostensible la provocación. Y denuncian este hecho porque pues seguramente el gobierno colombiano pues ha tomado nota de las amenazas de la dictadura de Maduro, de su intención de escalar la confrontación en la frontera, de agravar la situación de la frontera, de incendiar artificialmente la situación en la frontera. Y obviamente de manera preventiva pues el gobierno advierte esa situación mediante una nota de protesta para que pues esos incidentes sean conocidos por el mundo entero, para que sean repudiados, para que los organismos internacionales
que deberían estar encima de la situación, pero no lo están, como la OEA, por ejemplo, o como UNASUR, que tampoco tiene ningún interés en condenar la dictadura chavista, pues por lo menos queden advertidos de que las provocaciones vienen del lado venezolano y que Colombia es la víctima de esas provocaciones de la dictadura chavista. Eileen Cardoso, la periodista compañera nuestra, está desde Venezuela. Tiene pregunta para el senador. Eileen, adelante. Senador, me llamó mucho la atención su comentario de que mantener Santos la cabeza fría y no entrar en estas provocaciones sería su manera de apoyar a la oposición en Venezuela. Sin embargo, hasta ahora el gobierno de Santos pareciera haber apoyado al gobierno de Venezuela en reiteradas oportunidades, incluso nombrándolo como intermediador en la crisis o en los diálogos de paz con la FARC. ¿Por qué esa percepción suya ahora de que el gobierno estaría intentando de alguna manera apoyar a la oposición venezolana? No, lo que usted señala es efectivamente cierto. Es lo que yo señalaba al comienzo, que la política internacional del gobierno del presidente Santos se ha basado en ese apoyo, en ese respaldo a la dictadura chavista, en la sumisión, en el arrodillamiento frente a esa dictadura. Y se nota, pues, se ha notado en muchos hechos, en una gran cadena de hechos. Por ejemplo, el gobierno del presidente Santos nunca cuestionó la legitimidad de esa elección fraudulenta que hubo de Nicolás Maduro recientemente, y nunca se le ha hecho seguimiento a la denuncia que se hizo ante UNASUR, y UNASUR se comprometió a hacer una revisión de los resultados electorales, que nunca sucedió, y ningún país, no solamente el colombiano, pero ningún país de Sudamérica ha reclamado un pronunciamiento de UNASUR al respecto. Y efectivamente, a los 3 días de posesionado, el presidente Juan Manuel Santos declaró que Maduro era su nuevo mejor amigo, aun cuando el día anterior el presidente Álvaro Uribe había demostrado en la OEA el apoyo que le estaba dando a los grupos terroristas colombianos el gobierno chavista en su propio territorio. Pero toda esa situación de respaldo, de humillación, de mirar para otro lado, cuando se está apoyando a los mismos enemigos del pueblo colombiano, pues fueron pasados por alto y significaron pues ese nuevo giro, un giro de la política internacional de Colombia frente al chavismo, un giro que significó la sumisión. Y para acabar de rematar la situación, pues nombra al gobierno venezolano como garante de los diálogos de paz. Hemos insistido en Colombia que una de las primeras medidas que debería tomar el presidente Juan Manuel Santos para darle un giro a su política internacional es descartar, es quitar como mediador, como garante de los diálogos de paz al gobierno venezolano, un gobierno que está persiguiendo a los colombianos más pobres en la frontera, deportándolos, expulsándolos, cometiendo toda suerte de atropellos, de violaciones de los derechos humanos, un gobierno que está alojando en su propio territorio a los grupos terroristas, que los apoya y los financia en su propio territorio, y que adicionalmente está provocando estos incidentes militares, que está invadiendo el espacio aéreo colombiano, pues no puede ser el garante de los diálogos de paz en Colombia. Es algo absolutamente absurdo, y por eso desde la oposición el Centro Democrático está reclamándole al gobierno del presidente Santos que, como parte de un giro de su política internacional que es absolutamente necesario, retire a Venezuela como país garante de los diálogos de paz en La Habana. Sí, esa es mi última pregunta, senador, porque estamos haciendo la paz con las FARC en un país como Cuba, que siempre fue afecto a los terroristas. Usamos, como usted dice, garante de paz a un país como Venezuela, amiga de esa revolución que busca las FARC, y ahora en este conflicto diplomático con Venezuela buscamos como mediador a Ecuador, que es un país de la misma línea, más enemigo de Colombia, que podría ser mediador, hablando del gobierno de Venezuela. Y viendo lo que es la OEA, una organización que ha pasado de lo que era a mucho menos, y ya no significa absolutamente la UNASUR, sí es estéril completamente. Entonces, a nivel internacional y de mediadores, ¿no le parece a usted que Colombia está como muy mal sentado ahí en esas mesas? Tiene toda la razón. La condición que debe tener un mediador o un garante en un conflicto, cualquiera que sea, un conflicto entre empresas o entre personas o en lo que sea, o entre estados, pues debe ser que esos garantes o esos mediadores tengan la confianza de ambas partes
y que tengan una neutralidad, una independencia absoluta. En el caso de que nos ocupa, pues ni Cuba ni Venezuela